Pero la historia de Nora no terminó con la destrucción del telar maldito. En los días siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder por toda la ciudad. Las personas que habían comprado las telas falsas de Ali empezaron a experimentar cambios sorprendentes en sus vidas. Los vestidos que habían perdido su brillo artificial comenzaron a mostrar los verdaderos colores que habían sido robados, y quienes los portaban sintieron una renovación espiritual inexplicable, como si hubieran recuperado una parte de sus almas que no sabían que habían perdido. La noticia del milagro se extendió más allá de las fronteras de la ciudad, atrayendo a artesanos de regiones lejanas que habían sufrido experiencias similares bajo otros comerciantes sin escrúpulos. Llegaron maestros tejedores de las montañas del norte, bordadoras expertas de las costas del sur, y tintoreros ancestrales de los desiertos del este, todos con historias de explotación y sueños quebrados. Nora los recibió con los brazos abiertos, y juntos formaron una hermandad de artistas que revolucionó no solo la ciudad, sino toda la región. El taller cooperativo creció hasta convertirse en una academia donde se enseñaban no solo las técnicas tradicionales del bordado y el tejido, sino también los valores fundamentales de la integridad artística. Los estudiantes aprendían que el verdadero arte no podía separarse de la honestidad, que la belleza auténtica solo podía nacer de corazones puros, y que el talento sin ética era una maldición que corrompía tanto al artista como a su obra. Años después, cuando Nora se había convertido en una maestra respetada en todo el reino, solía contar a sus estudiantes más jóvenes la historia completa de su enfrentamiento con el telar maldito. Les enseñaba que cada hilo que tejían, cada puntada que bordaban, llevaba consigo la responsabilidad de crear belleza genuina en el mundo, y que ningún beneficio económico valía el precio de comprometer su integridad artística. El tío Reda, cuya vista había sido milagrosamente restaurada, se convirtió en el guardián de la memoria de aquellos días oscuros. Cada mañana recorría su jardín paradisíaco, ahora visitado por miles de personas de todo el reino que venían a contemplar su belleza sobrenatural, y les contaba a los visitantes cómo la oscuridad había sido vencida por la luz de una joven valiente que prefirió la justicia sobre la comodidad. La antigua mansión de Ali fue transformada en un museo dedicado a la historia del arte auténtico, donde se exhibían no solo las creaciones de Nora y sus discípulos, sino también los restos del telar maldito como recordatorio eterno de lo que sucede cuando la codicia corrompe la creatividad. En una placa de mármol blanco, grabada con letras doradas, se podían leer las palabras que se convirtieron en el lema de la academia: el arte verdadero nace del corazón, no del engaño. Y así, la joven huérfana que una vez vivió en la oscuridad se convirtió en la luz que iluminó el camino hacia la justicia, demostrando que incluso el arma más pequeña, una simple aguja en manos de alguien con el corazón puro, puede derrotar a la oscuridad más poderosa y restaurar la belleza auténtica en el mundo. Su legado perduró durante generaciones, inspirando a innumerables artistas a seguir el sendero de la integridad, y recordando a todos que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en la pureza del alma que se refleja en cada obra de arte creada con amor y honestidad. Cuando finalmente bordó la última puntada en los ojos del tío Reda, utilizando un hilo blanco puro teñido con una lágrima de esperanza genuina que había rodado por su mejilla, algo extraordinario sucedió. Una luz dorada y cálida, completamente opuesta al resplandor frío del telar, brotó del bordado y se expandió por toda la habitación como una onda de poder purificador. El telar maldito emitió un grito sobrenatural que pareció rasgar el aire mismo, sus maderas antiguas se agrietaron con sonidos como truenos, y sus hilos espectrales se desintegraron en el aire como humo llevado por el viento. En ese momento climático, una cascada de colores puros y vida auténtica brotó de los restos del telar destruido, fluyó hacia la ventana y se derramó sobre el jardín como lluvia bendita. En cuestión de minutos, el jardín experimentó una transformación milagrosa que desafiaba toda lógica. Las hojas recuperaron su verde esmeralda más vibrante, las flores se abrieron en una sinfonía de colores nunca antes vistos, y desde todos los rincones llegaron aves cantoras que habían desaparecido hace años. En el centro del jardín renacido, el tío Reda gritó de alegría incontenible, llevándose las manos a los ojos mientras exclamaba con voz quebrada por la emoción que podía ver nuevamente la luz y todos los colores del mundo. Los gritos de celebración y el estruendo de la destrucción despertaron a Ali, quien irrumpió en la habitación como una furia desatada. Cuando vio los restos de su telar precioso convertidos en astillas inútiles y su jardín, la fuente secreta de su riqueza fraudulenta, restaurado a su gloria original, comprendió que su imperio de mentiras había llegado a su fin.
Su secreto había sido expuesto y su tesoro más preciado yacía destruido para siempre. En ese preciso momento, como si el destino hubiera orquestado la justicia perfecta, llegaron los guardias del gobernador para recoger el vestido terminado. Encontraron una escena que lo explicaba todo: el comerciante codicioso completamente desenmascarado, la valiente joven que había triunfado sobre la maldad, el anciano jardinero llorando de felicidad mientras recuperaba el don de la vista, y un jardín que había resucitado de entre los muertos. Bajo interrogatorio, Alí confesó todos sus crímenes, pues ya no tenía sentido mantener una farsa que había quedado completamente expuesta. El gobernador, profundamente impresionado por el valor excepcional de Nora y su sacrificio por restaurar la belleza auténtica en el mundo, la recompensó generosamente, no solo por salvar su encargo, sino por salvar la integridad artística de toda la ciudad. Con la recompensa recibida, Nora cumplió su sueño más preciado: estableció un taller cooperativo donde todos los artesanos talentosos podían trabajar en condiciones dignas, recibir salarios justos por su labor, y crear arte genuino que surgiera de sus corazones en lugar de la explotación. El tío Reda dedicó el resto de sus días a cuidar el jardín más hermoso de la ciudad, que se convirtió en un símbolo viviente del triunfo de la autenticidad sobre la falsedad. Pero el horror no terminaba ahí. Con una claridad que la heló hasta los huesos, Nora pudo percibir que del telar de Monorco emanaban filamentos invisibles que se extendían por el aire como raíces fantasmales, dirigiéndose directamente hacia su flor moribunda y hacia la ventana que daba al jardín devastado. El telar no solo creaba telas hermosas, sino que se alimentaba de la belleza y la vida de todo lo que lo rodeaba, convirtiéndose en un parásito cósmico que drenaba la esencia misma de la existencia. En ese momento de revelación absoluta, Nora comprendió la verdad monstruosa: Alí no era simplemente un comerciante astuto, sino un ladrón de vida que había descubierto una forma de robar la belleza del mundo real para crear una belleza artificial y sin alma. Su telar maldito absorbía los colores, la vitalidad y la esencia de todo ser viviente para tejer telas que, aunque hermosas en apariencia, estaban completamente vacías de espíritu. Al día siguiente, con el corazón pesado por el conocimiento terrible que había adquirido, Nora buscó al tío Reda y le contó todo lo que había presenciado. El rostro del anciano se transformó, y con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, le confió que el telar maldito también había robado la luz de sus ojos. Años atrás, cuando había intentado detener a Alí y había tocado el telar en funcionamiento, había sentido como una fuerza glacial se apoderaba de su visión, dejándolo en la oscuridad para siempre. Nora lloró de rabia e impotencia al comprender que no era simplemente una costurera trabajando en un encargo especial, sino una cómplice involuntaria en un crimen cósmico. Pero en lugar de hundirse en la desesperación, su espíritu combativo se encendió con una llama inextinguible. Con determinación férrea declaró que no permitiría que su arte fuera utilizado para perpetuar semejante abominación. Con la ayuda secreta del tío Reda, quien conocía cada rincón de la propiedad como la palma de su mano, Nora comenzó a preparar una estrategia de resistencia. Recorrieron juntos los últimos reductos del jardín que aún conservaban algo de vida, recolectando los materiales necesarios para su plan revolucionario. Con las últimas hojas verdes de un arbusto resistente y los últimos pétalos rojos de una rosa que se negaba a morir, creó tintes naturales cargados de vida auténtica. También cortó algunos mechones de su propio cabello negro, tejiéndolos en hilos finos como símbolo de su fuerza interior y determinación inquebrantable. La noche anterior a la entrega del vestido, en lugar de trabajar en la tela que yacía sobre la mesa, Nora se dirigió directamente al telar demoníaco. Retiró completamente su cubierta protectora y se enfrentó cara a cara con su resplandor malévolo. En lugar de bordar la escena de primavera que le había sido encargada, comenzó a crear directamente sobre la tela que el telar estaba produciendo una imagen completamente diferente. Con su aguja cargada de furia ricteosa y compasión infinita, y utilizando sus hilos teñidos con la esencia de la vida real, comenzó a bordar la imagen del tío Reda recuperando su vista perdida. Rayos de sol dorado bañando un jardín renacido en todo su esplendor, y niños corriendo felices entre flores multicolores que danzaban con la brisa. Con cada puntada, el telar se sacudía violentamente, como si estuviera sufriendo un dolor insoportable, pues la aguja de Nora se había convertido en una espada que atravesaba su corazón oscuro. En el centro de la estancia se alzaba una mesa de madera maciza, y sobre ella reposaba el rollo de tela más extraordinario que Nora hubiera contemplado jamás.
Al tocarlo, una extraña vibración recorrió sus dedos, pues aunque la tela poseía una belleza sobrecogedora, con colores que se entremezclaban como un arcoíris líquido, carecía completamente de calidez, como si fuera un cadáver hermoso pero sin vida. En una esquina de la habitación, algo enorme permanecía oculto bajo una gruesa lona gris, proyectando sombras inquietantes que parecían moverse con vida propia. Durante sus primeros días en la mansión, Nora luchaba por encontrar inspiración para abordar la historia de la primavera en aquella tela sin alma. Desde su ventana observaba a un anciano jardinero ciego que se movía con sorprendente agilidad entre las plantas marchitas, acariciando cada hoja y rama con manos temblorosas llenas de ternura, como si tratara de consolar a seres queridos en su lecho de muerte. Una tarde, impulsada por la curiosidad y la necesidad de aire fresco, Nora descendió al jardín y conoció al bondadoso anciano, quien se presentó como el tío Reda. Con voz quebrada por la emoción, el anciano le confió que el jardín no estaba simplemente enfermo, sino que había sido víctima de un robo espantoso. Durante años, había sido un paraíso de colores vibrantes que robaba el aliento a los visitantes, pero gradualmente había comenzado a marchitarse, como si algo invisible estuviera drenando la vida misma de cada planta. Con una mirada llena de significado que Nora no pudo descifrar completamente, añadió que todo había comenzado el día que Ali había traído un enorme cofre a la mansión, el mismo que ahora descansaba oculto en su habitación de trabajo. Esa misma noche, mientras Nora luchaba contra el insomnio, comenzó a escuchar un sonido extraño proveniente de la esquina cubierta de la habitación. Era un zumbido rítmico y hipnótico, como el latido de un corazón gigantesco, que se repetía noche tras noche con una consistencia perturbadora. Cada amanecer, la pequeña flor que había traído consigo desde su hogar para hacerle compañía se veía más pálida y mustia, como si algo estuviera succionando lentamente su esencia vital. La conexión entre las palabras crípticas del tío Reda, la frialdad antinatural de la tela, el marchitamiento progresivo de su flor y el misterioso zumbido nocturno comenzó a formar un patrón aterrador en la mente de Nora. Una noche de luna llena, cuando ya no pudo soportar más la incertidumbre que la carcomía, reunió todo su valor y se acercó sigilosamente al objeto oculto. Con manos temblorosas por el miedo y la anticipación, levantó con cuidado un extremo de la lona gris. Lo que sus ojos contemplaron la dejó completamente sin aliento. Bajo la cubierta se escondía un telar de dimensiones colosales, tallado en madera oscura con inscripciones en un idioma que no pudo reconocer. Pero lo más aterrador no era su apariencia, sino que funcionaba por sí solo, como si fuera poseído por una fuerza sobrenatural. Los hilos brillaban con una luz espectral enfermiza, y las partes móviles se deslizaban de un lado a otro sin intervención humana, tejiendo silenciosamente una tela idéntica a aquella en la que se suponía que debía trabajar. En los callejones olvidados de una antigua ciudad, donde las sombras danzaban entre edificios desgastados por el tiempo, vivía una joven llamada Nora. Huérfana desde muy pequeña, había aprendido el arte del bordado de su difunta abuela, convirtiendo su pequeña habitación en un santuario de creatividad donde nacían verdaderas obras maestras. Sus manos delicadas transformaban simples retazos de tela en lienzos que parecían cobrar vida propia, donde los pájaros bordados casi cantaban melodías celestiales y las flores desprendían fragancias que embriagaban el alma. Sin embargo, su extraordinario talento permanecía prisionero de la cruel pobreza que la rodeaba como cadenas invisibles. Cada día, Nora se veía obligada a vender sus creaciones al comerciante Ali, propietario de Tesoros de Oriente, una tienda que resplandecía con telas imposiblemente hermosas. Este hombre, cuyo rostro había sido esculpido por la avaricia más despiadada, poseía un secreto que mantenía oculto tras sonrisas falsas y promesas vacías. Sus telas brillaban con colores que desafiaban la naturaleza misma, con texturas más suaves que la seda más fina, y las vendía a precios sorprendentemente accesibles, lo que hacía que los ciudadanos más acaudalados formaran largas filas para adquirir sus mercancías. Nadie cuestionaba el origen de estas telas mágicas, y Ali se cuidaba muy bien de mantener su fuente en el más absoluto secreto, mientras explotaba sin piedad a artesanos talentosos como Nora. Un día que marcaría para siempre el destino de la joven, la ciudad entera se estremeció con una noticia extraordinaria. La esposa del gobernador había decidido organizar la celebración más grandiosa que la región hubiera presenciado jamás, y para tal ocasión necesitaba un vestido que narrara la historia completa de la primavera.
La noticia se extendió como fuego por toda la ciudad, y Alí, con su arrogancia característica, proclamó en la plaza principal que él sería quien confeccionaría tan magistral prenda, pues poseía la tela perfecta para semejante obra. Pero sabía en lo más profundo de su ser corrompido que ningún artesano podría igualar la habilidad sobrenatural de los dedos de Nora. Con su orgullo herido pero su codicia intacta, el comerciante se dirigió al humilde hogar de Nora, ubicado en uno de los barrios más empobrecidos de la ciudad. Allí, con voz impostada y gestos grandilocuentes, le comunicó que había sido elegida para el honor supremo de bordar el vestido de la primera dama. Sus ojos brillaron con una mezcla de esperanza y emoción, pues finalmente tendría la oportunidad de trabajar con una tela digna de su talento excepcional. Sin embargo, su júbilo se desvaneció rápidamente cuando Alí estableció las condiciones: no podría trabajar en la privacidad de su hogar, sino que debería trasladarse a una habitación especial en la mansión del comerciante, bajo su supervisión constante. El pago que le ofreció era insultantemente bajo, completamente desproporcionado para la magnitud de la tarea encomendada. Sin opciones reales, pues la necesidad la estrangulaba día tras día, Nora aceptó las humillantes condiciones. Al entrar en la lujosa residencia de Alí, quedó deslumbrada por la opulencia que la rodeaba, pero una sensación helada se apoderó de su corazón, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía malévola. La casa, aunque grande e impresionante, parecía carecer completamente de alma, como si fuera una hermosa cáscara vacía. El comerciante la condujo hacia una habitación trasera aislada, cuya única ventana daba hacia un jardín que en tiempos mejores debió haber sido espléndido, pero que ahora se encontraba en un estado de decadencia melancólica.